Nunca imaginé que el olor a perfume masculino desconocido en el asiento del copiloto sería el detonante de todo. Esa mañana de miércoles, al meterme en el coche para ir al taller, noté algo raro en el aire, algo que no coincidía con las fragancias habituales de Alicia, ni con el ambientador barato que siempre colgaba del retrovisor. Era más fuerte, más denso, como esos perfumes caros que llevan los hombres que se afeitan hasta las piernas. Al principio pensé que podía ser mío, que quizás había rociado demasiado desodorante, pero no, ese olor no era mío, ni de lejos. Me quedé quieto con la mano en la llave de contacto, observando el salpicadero como si de repente pudiera hablarme y decirme lo que había pasado dentro de ese coche, a qué hora, con quién, y por qué. Alicia y yo llevábamos casados casi 10 años, vivíamos en un barrio residencial a las afueras de Sevilla, con vecinos que siempre saludaban pero nunca se metían en nada. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental privada, horario partido, jornada completa, rodeada de doctores con bata blanca y pacientes que se quejaban más por el precio que por el dolor. Yo tenía una empresa de reformas con mi cuñado y trabajaba más horas que un reloj, salía de casa a las 7 y no volvía hasta las 6 o 7 de la tarde, dependiendo del atasco en la C30. La rutina, como en casi todos los matrimonios de este tipo, se había convertido en costumbre, y la costumbre en confianza ciega. Pero esa mañana algo hizo clic en mi cabeza, una alarma silenciosa que venía encendiéndose poco a poco desde hacía meses y que yo había decidido ignorar por puro miedo a tener razón. ¿Este coche lo has llevado tú esta semana?, le pregunté a Alicia esa misma noche, justo después de cenar, con la tele encendida de fondo y el gato maullando porque quería salir a la terraza. Ella me miró sin levantar la cabeza del móvil, como si la pregunta no tuviera importancia alguna. ¿Cuál, el tuyo?, contestó con indiferencia. Sí, el mío. El lunes, te lo llevaste, ¿no? Hizo una mueca y negó con la cabeza. Sí, pero solo para ir al Mercadona, ¿por qué lo preguntas? Me encogí de hombros y traté de disimular. Nada, olía raro, como a perfume. En ese momento, ella soltó una pequeña risa, forzada y breve. Pues será tuyo, ¿no será que te estás volviendo paranoico? No le respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque sentí que cualquier cosa que dijera iba a sonar a acusación, y yo todavía no tenía pruebas. Solo esa sensación maldita que se instala en el pecho y que no se va ni aunque la ahogues en cerveza. Esa noche no dormí bien. Me desperté 3 veces, sudando, con la mente a mil, repasando los últimos meses como si fueran escenas de una película mal montada, las excusas nuevas, las salidas inesperadas. Los turnos de trabajo cambiados a última hora, los mensajes que escribía en silencio con el móvil pegado al pecho como si guardara una bomba dentro. Y lo peor de todo, las veces que me rechazó sin ni siquiera una excusa convincente. Al día siguiente, antes de irme al trabajo, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Revisé el maletero. Allí encontré una bolsa de tela, de esas promocionales que dan en las ferias de salud, con una botella de vino tinto a medio terminar, 2 copas de cristal envueltas en servilletas y un paquete vacío de condones. Me quedé mirando el contenido durante más de 1 minuto, con la bolsa abierta, la mente en blanco y las piernas temblando como si me acabaran de dar una noticia médica terrible. Luego lo guardé todo de nuevo, cerré el maletero y subí al coche, pero no arranqué. Me senté allí, solo, en silencio, sabiendo que nada volvería a ser igual. La confirmación no tardó en llegar, porque si hay algo que nunca falla es la torpeza de quien se cree más listo que los demás. 2 días después del hallazgo en el maletero, un viernes por la tarde, decidí salir del trabajo antes de lo habitual con la excusa de una reunión cancelada. No avisé a Alicia.
Solo me metí en el coche, conduje de vuelta a casa y me quedé aparcado al final de la calle, con el motor apagado y el asiento reclinado, observando sin moverme. El coche de Alicia no estaba. Aquel viernes no trabajaba. Me lo había dicho el miércoles por la noche, que se quedaría todo el día en casa para limpiar y ponerse al día con unas cosas pendientes. No me cuadraba. El gato no estaba en la ventana. Las persianas estaban medio bajadas. Me quedé allí cerca de una hora, y cuando vi su coche aparecer desde el lado opuesto al centro comercial, noté una punzada seca en el estómago. No venía sola. Al volante iba un tipo con camisa blanca remangada y gafas de sol que no se quitó ni al aparcar delante del portal. Ella bajó del coche riendo como si volviera de una cena con amigas, con la seguridad de quien cree que no hay nada que esconder. Él no bajó. Se quedó dentro, mirando el móvil. Ella se agachó por la ventanilla, le dio un beso rápido, se despidió con la mano y entró al portal sin mirar atrás. No fui detrás de ella. No toqué el claxon. No salí corriendo. Me quedé quieto, en mi coche, con las manos agarrando el volante hasta que los nudillos me dolieron. Estuve a punto de arrancar y perseguir al tipo, pero no lo hice. Saqué el móvil, abrí la cámara, y empecé a grabar desde que ella salió del coche hasta que entró al edificio. Luego enfoqué la matrícula y la cara del tipo, que por un instante miró en mi dirección, pero no pareció reconocerme. Después apagué el móvil y me quedé ahí un rato más, sin saber muy bien por qué. Esa noche volví a casa a la hora de siempre. Ella ya estaba allí, con el pijama puesto, el pelo mojado y el portátil en las piernas. Me saludó con un ¿qué tal el día?, mientras seguía tecleando algo que seguramente no importaba. Le respondí con un no normal y fui directo al baño. Tenía el corazón encogido y los pensamientos desordenados, pero necesitaba seguir aparentando normalidad. En ese momento no se trataba de enfrentarla. Todavía no. Tenía que entender qué había detrás de todo eso, cuánto tiempo llevaba ocurriendo, y por qué alguien que dormía a mi lado cada noche podía besar a otro tipo en plena calle y luego cenar conmigo como si nada. Al día siguiente, sábado, fingí que tenía trabajo pendiente en la oficina. Salí temprano y me llevé el portátil, aunque no pensaba abrirlo. Me fui a un bar cerca del centro, pedí un café solo y me dediqué a revisar sus redes sociales, sus mensajes viejos, incluso la galería compartida de Google Fotos donde subíamos las imágenes del año. Ella no era cuidadosa. No lo había sido en meses. Entre las fotos encontré una imagen tomada hacía unas 3 semanas en una terraza que yo no conocía. Ella sonreía con una copa de vino en la mano, y en la esquina inferior izquierda, mal recortado por el encuadre automático, se veía parte del rostro del tipo del coche. Volví a revisar su cuenta de Instagram, y ahí estaba esa misma foto, con un filtro suave, una frase sobre el merecido descanso y comentarios de sus amigas diciéndole lo guapa que estaba. Ninguna mención de quién había tomado la foto, claro. Decidí entonces ir un poco más allá. Llamé a un amigo que trabaja como técnico en una tienda de móviles, alguien de confianza. Le pedí que me ayudara a clonar su teléfono. Me explicó que si tenía acceso físico al aparato durante unos minutos, podía instalar una aplicación que me enviaría copias de sus mensajes, sus ubicaciones y hasta el historial de llamadas sin que ella lo notara. Me sentí asqueroso incluso al pensarlo, pero necesitaba saber la verdad, toda la verdad, no solo una imagen parcial de lo que pasaba cuando yo no estaba. Al volver a casa, esperé a que ella se metiera en la ducha. Mientras el agua corría, cogí su móvil del cargador, lo conecté al portátil y en menos de 3 minutos el programa estaba funcionando. Todo lo que pasara por ese móvil, ahora también pasaría por el mío.
Esa noche me costó mirarla a los ojos. Me hablaba con la misma voz de siempre, me preguntaba si el gato comió, si habíamos pagado el seguro del coche, si yo estaba más cansado de lo normal. Yo respondía sin levantar sospechas, asentía cuando tocaba y le seguía el ritmo. Pero por dentro, el asco crecía. Cada palabra suya me sonaba vacía, como si la voz viniera de otra persona, de alguien que había matado a la mujer con la que me casé y ahora usara su cuerpo para seguir viviendo en mi casa. El primer mensaje llegó el lunes por la mañana. Estaba en el trabajo cuando vi aparecer en mi pantalla una notificación. Era de un tal Luis Jiménez. El mensaje decía, te echo de menos, bombón. Ayer olías a gloria. Lo leí 3 veces. Luego abrí la conversación. No eran solo mensajes. Había fotos. Ella en ropa interior, fotos tomadas en su coche, en lo que parecía un hotel. Comentarios obscenos, planes de futuros encuentros, y algo que me dolió más que todo lo demás, una foto de nuestro salón, con él sentado en el sofá, descalzo, con el mando de la tele en la mano. En mi casa. En mi espacio. En lo que creía que era sagrado. Guardé cada uno de los mensajes. Hice capturas, exporté las conversaciones, descargué las imágenes. Ese día no comí. No hablé con nadie. Solo trabajé como una máquina y esperé que llegara la hora de volver a casa, sabiendo que lo que tenía en el bolsillo ya no era solo información. Era una bomba. No planeé exactamente cómo lo haría, pero sabía que no podía dejarlo pasar. Llegó el viernes por la noche y Alicia me dijo que tenía una cena de trabajo, que probablemente se alargaría. Me miró a los ojos mientras hablaba, como si eso validara la mentira. Yo asentí, le dije que me parecía bien, que disfrutaría de una noche tranquila en casa viendo fútbol, y ella sonrió con esa calma de quien cree tenerlo todo bajo control. Se duchó con más tiempo del habitual, eligió un vestido que no solía usar, se maquilló frente al espejo del pasillo sin cerrar la puerta, mientras yo fingía mirar el móvil desde el sofá. No se despidió con prisa, solo dijo que no sabía a qué hora volvería, que no me esperara despierto. Asentí otra vez y cerré la puerta sin mirarla cuando se fue. La seguí en el coche, dejando una distancia prudente. Había borrado mi historial de ubicaciones, apagado el Bluetooth y puesto el móvil en modo avión, todo lo necesario para no dejar rastros. Ella no notó nada. Mantuvo una velocidad constante hasta que salió de la ciudad y se desvió hacia un hotel de carretera que no conocía. Aparcó en la parte trasera, donde no había cámaras visibles, y entró sin mirar atrás. Yo esperé unos minutos, tomé una foto del coche aparcado y luego me acerqué a recepción por otro acceso. El recepcionista apenas levantó la vista, me preguntó si tenía reserva, y cuando dije que no, me ofreció una habitación sin más preguntas. Pagué en efectivo y me dirigí al pasillo del primer piso, donde había visto a Alicia subir junto a un hombre. Sabía que estaba en la habitación 107 porque ella misma lo escribió en un mensaje minutos antes, habitación 107, entra por el lateral, no hay cámaras. Me quedé en el pasillo, sin moverme, sin hacer ruido. No tenía un plan exacto, solo una necesidad que ardía dentro. Esperé unos 10 minutos, respirando lento, hasta que escuché la puerta abrirse y cerrarse de nuevo. Aproveché ese instante, avancé rápido y golpeé la puerta 3 veces, fuerte. Escuché pasos, un susurro, alguien diciendo esperabas a alguien más, y luego silencio. Golpeé de nuevo, más fuerte. La voz de Alicia, confundida, salió por detrás de la puerta. ¿Quién es? Abre la puerta, Alicia. Unos segundos de pausa, luego el clic de la cerradura. Ella abrió solo un poco,
y en cuanto vio mi cara, el pánico le cruzó los ojos. Intentó cerrar, pero empujé la puerta con fuerza y entré. El tipo se había cubierto con la sábana, sentado en la cama como un adolescente sorprendido por su madre. No dijo una palabra. Así que esta es tu cena de trabajo, dije sin gritar, pero con la voz cargada. Este es el idiota que usa mi sofá cuando yo no estoy. Alicia no respondía. Solo me miraba, con la cara pálida, como si no supiera qué parte era real y qué parte no. Miró al hombre, luego a mí, y dio un paso atrás. Podemos hablar de esto fuera, dijo finalmente. No aquí. Hablar, ahora si quieres hablar, después de 3 meses de mensajes, fotos, hoteles y mentiras, después de meter a este imbécil en mi casa. No grites, dijo ella de repente, nerviosa. No hagas esto más grande de lo que ya es. ¿Más grande? Alicia, ni siquiera tienes idea de lo que significa grande, tú sabes todo lo que he leído, todo lo que vi en tu móvil. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. El tipo, que hasta entonces no había hecho ruido, se levantó de la cama y buscó sus pantalones sin decir palabra. Te aconsejo que no digas nada, le dije sin siquiera mirarlo. No sabes en lo que te estás metiendo. Tranquilo, no quiero problemas, murmuró él, recogiendo sus cosas sin mirarnos. No, claro que no quieres problemas. Pero eso no te impidió meterte con una mujer casada, ¿verdad? Alicia intervino, colocándose entre nosotros. Basta. Te lo suplico. Vete de aquí. Esto no va a arreglarse así. ¿Y cómo pensabas arreglarlo, mintiendo otro mes más, esperando a que yo siguiera haciendo la compra mientras tú jugabas a tener 20 años? Ella no respondió. Se sentó al borde de la cama, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas que pudieran moverme. No eran lágrimas que yo pudiera creer. Durante 10 años dormí al lado de una mujer que ahora se sentaba semidesnuda en una cama ajena, sin el menor pudor. No quiero verte más, dije finalmente. Cuando llegue a casa, quiero que ya no estés. No toques mis cosas. No quiero tus disculpas. No quiero tus explicaciones. Solo quiero que desaparezcas de mi vista. Me giré, salí de la habitación y caminé directo al coche. No volví la cabeza. No necesitaba verla otra vez. Lo que había dentro de esa habitación ya no me pertenecía. Cuando llegué al coche, me senté al volante, cerré los ojos y solté todo el aire que llevaba acumulado. No era rabia, no era tristeza. Era algo más seco, más oscuro. Era como si me hubieran vaciado por dentro. No me fui a casa esa noche. Conduje sin rumbo un par de horas, parando en una gasolinera a las afueras para echar combustible y comprar algo de comida que ni siquiera toqué. Estaba demasiado acelerado como para comer, demasiado alterado como para dormir. Llamé a mi hermano menor, Marcos, le pedí que me dejara quedarme en su piso unos días sin dar detalles. Solo dije que era un asunto de pareja, que necesitaba espacio y silencio. No hizo preguntas. Siempre había sido directo, práctico, de esos que no necesitan explicaciones para saber cuando alguien está roto. Me dejó las llaves en la portería y me dijo que no tenía que darme prisa para irme. Agradecí su silencio más que cualquier palabra. Esa madrugada, mientras intentaba descansar en su sofá, comencé a pensar en lo que realmente quería hacer. Sabía que no iba a perdonar a Alicia. Sabía que volver con ella era una idea que ni siquiera merecía ser considerada. Pero no quería irme como una víctima. No iba a desaparecer como si fuera yo el culpable de todo.
Ella destruyó el respeto que había entre nosotros y se permitió hacerlo con comodidad. Le abrí la puerta de mi vida, le di estabilidad, confianza, tiempo, y lo usó todo para planear citas con otro. Y lo peor no fue el engaño, fue la manera en que me trató como un estúpido, como si no me diera cuenta, como si no mereciera ni siquiera una mínima honestidad. Por la mañana, sin ducharme, con la misma ropa del día anterior, fui a casa acompañado de Tomás, mi mejor amigo, con quien ya había hablado por teléfono unas horas antes. Lo llamé porque necesitaba ayuda para organizar algo que había estado imaginando en mi cabeza desde que salí del hotel. Tenía que sacar mis cosas, dejar claro lo que había pasado y exponer a Alicia delante de todos los que ella aún respetaba. Me ayudó a cargar el coche con bolsas, cajas, mi portátil, mi herramienta de trabajo, algunos documentos importantes y todo lo que consideré esencial. No toqué nada de lo suyo. Cada cosa de ella quedó tal y como estaba, su ropa, su maquillaje, sus libros, los marcos de fotos en la estantería. No quería que dijera que me llevé nada que no me pertenecía. Luego fui a la imprenta. Había pasado parte de la madrugada organizando todos los mensajes, las fotos, los vídeos, todo el historial de su conversación con ese tipo, y los ordené por fecha y lugar. Era una recopilación extensa, casi 180 páginas, que mostraban sin ningún tipo de duda la relación que mantenía a mis espaldas. Pedí 20 copias encuadernadas. En la portada puse solo una frase: esto es lo que hizo Alicia. No necesitaba adornos, no necesitaba insultos. Solo los hechos. Llevé un ejemplar a la clínica donde trabajaba. Lo entregué en recepción en un sobre cerrado dirigido a la directora, sin más explicaciones. Dejé otro en casa de sus padres. Conocía bien sus horarios, sabía que a esa hora su padre ya estaría en la huerta. Se lo dejé en el buzón, junto con una nota: lean esto antes de llamarme. Entregué un par más a sus dos mejores amigas, esas con las que siempre salía, las que comentaban todas sus publicaciones con emoticonos. También ellas recibirían una copia. No por rencor, sino porque merecían saber con quién compartían sus copas y sus confidencias. Finalmente, fui a la casa de sus tíos, donde vive su prima Laura, una mujer con la que Alicia siempre fingió tener una relación especial. Dejé el sobre en el buzón, sin timbrar. No quería ver a nadie. No me interesaban sus reacciones. Todo lo que esperaba era que ella recibiera llamadas, preguntas, caras largas y explicaciones que no supiera cómo dar. No tenía interés en que la odiaran. Quería que la vieran tal como era, sin la imagen que ella vendía por redes, sin la fachada de esposa perfecta y profesional ejemplar. Esa noche me reuní con Marcos y Tomás para tomar una cerveza. No les conté todos los detalles. Solo les dije que ya había hecho lo que tenía que hacer. Marcos me ofreció su habitación y él se quedó en el sofá. Tomás me preguntó qué pensaba hacer con la casa. Le dije que en cuanto ella se fuera, pondría todo a la venta. No me interesaba pelear por las paredes donde ella trajo a otro. No quería recuerdos. No necesitaba una habitación vacía que me recordara lo idiota que fui. Al día siguiente, me escribió un mensaje simple. ¿Qué has hecho? No respondí. Al rato, otro. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres lograr? Lo leí en silencio. Luego otro más largo: has arruinado mi vida, Javier. Esto era entre tú y yo. No tenías derecho. Me reí. Corto, seco. No por diversión, sino porque me parecía absurda su forma de ver las cosas. Ella pensaba que su traición era un asunto privado. Pensaba que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias.
Esa misma noche recibí una llamada de su madre. No contesté. Luego una de su hermana. Tampoco contesté. No era mi trabajo gestionar el daño que ella causó. No me arrepentí. Ni por un segundo. Pasaron 3 días sin ningún tipo de contacto directo. Alicia no volvió a escribir, tampoco llamó, y su silencio solo confirmaba que el golpe había sido certero. A través de un compañero común, supe que había pedido unos días en la clínica alegando motivos personales, y aunque no me importaba en lo más mínimo su situación laboral, me reconfortaba saber que no podía fingir que todo seguía como antes. Me quedé en el piso de Marcos, sin prisas por regresar, pero tampoco tenía intención de quedarme allí de forma indefinida. Había llegado el momento de cerrar esto de manera definitiva, cara a cara, sin escenas ni más papeles. Solo una última conversación, para decir lo que tenía que decir, no por ella, sino por mí. La cité en una cafetería del centro, un lugar público donde ninguno de los dos pudiera explotar ni montar un espectáculo. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí un café solo y me senté a esperar. Ella llegó 10 minutos tarde, con gafas oscuras y el gesto rígido, sin maquillaje, con la cara cansada y una expresión que intentaba ser digna pero no lograba esconder la tensión. Se sentó frente a mí sin saludar, sin preguntar cómo estaba. Solo cruzó los brazos y esperó a que yo empezara. Solo te pedí que vinieras para dejar esto claro. No necesito disculpas ni justificaciones. Solo quiero terminar las cosas de forma que no tengamos que volver a vernos. Ella me miró, luego desvió la vista al café que acababa de pedir. ¿De verdad pensabas que hacer lo que hiciste iba a mejorar algo? Mandar esa basura a mi familia, a mi trabajo. ¿Qué ganaste con eso? Gané que supieran quién eres en realidad. Gané no quedarme como el imbécil que se calla mientras lo traicionan. Gané no tener que escuchar excusas baratas después de meses de mentiras. No tenías derecho, murmuró sin levantar la vista. Tenía todo el derecho. Tú cruzaste una línea, Alicia. Lo hiciste con tranquilidad, con rutina, como si yo no existiera. No fue un error. Fue una decisión repetida, una tras otra. No me vengas ahora con dignidad porque ya no queda nada de eso. Ella apoyó los codos en la mesa y se cubrió la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó quieta, como si buscara dentro de sí algo que pudiera rescatar. Pero no había nada que rescatar. Pensé que me entenderías, dijo de repente, sin mirarme. Entender que estabas aburrida, que necesitabas sentirte joven, que lo nuestro era demasiado estable, que se supone que debía entender. Que estaba vacía, dijo en voz baja. Que no podía seguir como estábamos. Que necesitaba algo distinto. Y decirlo, intentarlo, pedir una pausa, una terapia, lo que fuera, eso no era una opción. Sí, lo era. Pero no lo hice. Y no espero que me perdones. No te preocupes, no lo haré. Hubo un silencio largo. Ella tomó su café y lo bebió sin apuro. Yo la observé sin rabia, solo con el cansancio de quien ya no tiene nada que discutir. Era una mujer que había elegido un camino, y ese camino la había llevado a esto. No había vuelta atrás. Quiero que te vayas del piso esta semana, le dije con tono neutro. Ya he hablado con un abogado. Vamos a firmar los papeles del divorcio en cuanto estén listos. No voy a pedir compensación, ni pelear por lo material. Pero quiero fuera de mi vida todo lo que tenga tu nombre. Las cuentas las cancelé ayer. Todo lo que quede en común, se liquida. No me interesa lo que te lleves. Solo llévate tu cara lejos de mí.
Ya estoy buscando dónde quedarme, respondió sin intentar negociar. No pensaba seguir ahí. Bien. Me alegra ver que al menos en eso somos eficientes. Se quedó en silencio unos segundos más, luego dejó el dinero del café sobre la mesa, como si aún tuviera la necesidad de mostrar alguna forma de control. Me miró por última vez antes de ponerse de pie. Me equivoqué en muchas cosas, Javier. Pero no por eso merecía todo lo que hiciste. Eso es lo que crees tú. Yo pienso que fue poco. Ella se fue sin mirar atrás. Caminó despacio, como si cada paso le costara, como si aún no terminara de entender que ya no quedaba nada que conservar. Yo me quedé un momento más en la mesa, no por nostalgia, sino por asegurarme de que había terminado. Que esa conversación, esa última escena, cerraba la historia de una manera que no dejaba lugar a dudas. Cuando salí del local, encendí un cigarro y caminé sin rumbo. No sentí alivio, ni satisfacción. Sentí silencio. Un silencio interno que llevaba semanas esperando. Volví al piso de Marcos con la sensación de que por fin había terminado una etapa, no porque me sintiera bien o recuperado, sino porque ya no quedaban conversaciones pendientes ni decisiones por tomar. Alicia había aceptado lo inevitable, y el divorcio era solo un trámite que se resolvería en cuestión de semanas. No volví a tener noticias suyas después de aquella reunión en la cafetería. No mensajes, no llamadas, nada. Su silencio fue la señal más clara de que ella también entendía que no había nada más que hablar. Lo acepté sin resistencia. Necesitaba espacio para entender cómo había llegado a ese punto sin darme cuenta, cómo había compartido mi vida durante tantos años con alguien que terminó siendo una completa desconocida. Durante los días siguientes, empecé a recuperar algo de orden. Me despertaba temprano, iba al trabajo como siempre, comía con compañeros de forma más regular y respondía a las preguntas con frases breves, sin detalles. Nadie insistía, todos entendían que algo fuerte había pasado, y yo agradecía que nadie se pusiera a jugar a los psicólogos. Por las noches me quedaba solo en el piso, sin televisión ni música, simplemente sentado, repasando cada momento, cada escena que ahora cobraba un nuevo significado. Las noches de mensajes ocultos, los turnos extraños, los viajes con excusas imprecisas. Todo había estado allí, solo que yo no quería verlo. No porque fuera tonto, sino porque uno confía, y cuando confía, no piensa que tiene que vigilar al otro todo el tiempo. Una tarde recibí un mensaje de su hermana, algo breve, casi formal. Me decía que Alicia había vuelto a casa de sus padres temporalmente y que, aunque ella no justificaba lo que su hermana había hecho, le parecía innecesario haber expuesto todo de esa manera. Le respondí sin emoción, simplemente diciendo que no buscaba opiniones ni disculpas, que lo que pasó fue la consecuencia directa de meses de traición. Después de eso, ningún otro miembro de su familia volvió a escribirme. Supongo que decidieron dejarlo estar, como si el silencio pudiera borrar el daño. El día que firmamos el divorcio no hubo palabras entre nosotros. Nos encontramos en el despacho del abogado, ella llegó antes, se sentó al lado contrario de la mesa y evitó el contacto visual en todo momento. Firmamos los documentos, entregamos nuestras copias de los acuerdos y, cuando todo terminó, nos despedimos con un leve gesto de cabeza. Ella salió primero. Yo me quedé un momento con el abogado, resolviendo un par de detalles administrativos. Cuando salí a la calle, ya no estaba. No sé si tomó un taxi, si la esperaban o si simplemente caminó hasta alguna parte, pero no me importó. Era libre de irse donde quisiera, porque ya no tenía nada que ver conmigo. Las semanas siguientes fueron raras. No porque la extrañara, sino porque me costaba entender la rapidez con la que todo había cambiado.
Pasé de planear las vacaciones de verano con ella a revisar pisos pequeños por mi cuenta. De preocuparme por los pagos compartidos a organizar mi nueva cuenta bancaria individual. De dormir en una cama compartida a no soportar la idea de que otra persona usara mis sábanas. No tenía prisa por rehacer mi vida ni por llenar los espacios que antes ocupaba Alicia. Solo quería volver a sentir que lo que hacía tenía sentido, que mis decisiones no dependían de una farsa. Una noche, después de varios días de no hablar con nadie más allá de lo estrictamente necesario, salí con Marcos a cenar. Me preguntó si pensaba empezar de nuevo, buscar a alguien, retomar la vida social. Le dije que no tenía ganas de nada de eso por ahora. Me escuchó sin interrumpirme y luego asintió. Lo bueno, dijo, es que al menos ahora sabes con quién no contar. Sí, respondí, y también aprendí a no ignorar lo que tengo delante de la cara. Eso nos pasa a todos, dijo él. Uno cree que sabe lo que tiene en casa hasta que deja de saberlo. No seguimos hablando del tema. Cambiamos de conversación y hablamos del trabajo, del fútbol, de cualquier cosa que no implicara emociones. Era justo lo que necesitaba. Algo neutral, sin carga, sin preguntas. Solo un rato en paz. Con el tiempo, volví a casa por última vez. La vendí a través de una inmobiliaria, no quise estar allí cuando la mostraran. Volví solo para vaciar lo poco que quedaba mío, unas herramientas, un par de libros, algunas carpetas con documentos antiguos. Me moví por cada habitación sin detenerme demasiado. No sentí apego. No sentí dolor. Era solo un espacio más, uno que ya no significaba nada. Cerré la puerta sin mirar atrás, sin pensar en los años vividos allí. Lo importante era que ya no tendría que volver. Hoy vivo en un piso más pequeño, en otro barrio. No tiene jardín, ni terraza, ni esas cosas que antes parecían esenciales. Pero es mío. Cada mueble, cada objeto, cada silencio. Lo limpio yo, lo organizo yo, y nadie entra sin que yo lo decida. No me volví más duro ni más desconfiado. Solo más claro. Ahora sé lo que tolero y lo que no. Sé que no necesito compañía para sentirme completo. No sé si volveré a enamorarme. No me preocupa. Lo único que quiero es vivir con honestidad, sin tener que mirar a nadie con duda. Si alguna vez vuelvo a compartir mi vida con alguien, será bajo mis reglas, con respeto mutuo y con la certeza de que, si algo se rompe, no volveré a quedarme callado. Esto no fue una historia con final feliz. Fue un final necesario. Y eso, para mí, ya es suficiente.